los demás que se pueden ir conectando a medida que avanza la clase para no perder tiempo. Yo voy a dar como siempre, voy a dar una breve introducción. Espero no pasarme los 20 minutos. Espero que más o menos sea entre 15 y 20 minutos, dando chance a que los demás se conecten. Y luego abrimos a preguntas y participación. Bueno, lo primero es que les voy a compartir la pantalla porque hoy traje unos mapas que quiero que vean para que nos ubiquemos geográfica e históricamente en el contexto del que vamos a hablar, que obviamente es la etapa más inicial o fundacional de lo que el autor Harold Berman ubica como los orígenes de la tradición legal de Occidente, que es la Edad Media básicamente. Entonces voy a compartirles la pantalla. No sé si miran, me avisan. Sí, sí, miramos, gracias. Ok. Buenísimo. Entonces, este es el primer mapa que les voy a presentar hoy, que es el mapa de Europa en el año 500. Como pueden ver, para el año 500 apenas han pasado 14 años de la caída del Imperio Romano. O bueno, más específicamente de la caída del Imperio Romano de Occidente y de la ciudad de Roma, ¿no? Entonces, aquí es básicamente la división, ¿no? Que en tiempos del imperio, del Bajo Imperio Romano, hizo el emperador Teodosio. Recordarán que el emperador Teodosio, por allí, a partir del 320 o el 350, ya lo que se considera Bajo Imperio Romano, va a dividir el imperio en dos partes: Imperio Romano Occidente y Imperio Romano de Oriente, siendo la capital del Imperio Romano Occidente, como sabemos, Roma, y la capital del Imperio Romano de Oriente va a ser Constantinopla, en el territorio de lo que hoy es Estambul, Turquía. Entonces, esto que ven del lado oriental que dice Roma, realmente es el Imperio Romano de Oriente, o lo que se va a conocer durante la Edad Media como el Imperio Bizantino. Como el Imperio Bizantino, y que sabemos que va a durar básicamente un milenio más, porque va a caer en el año 1453, ya bien entrada la Edad Moderna. Entonces, por eso es que aquí ven que dice Roma. Como pueden ver, hoy nos vamos a concentrar, porque es lo que nos interesa, del lado occidental. ¿Qué está pasando del lado occidental y del lado de la Europa occidental? Vemos que ya para este momento la presión que ejercían los reinos bárbaros en el imperio, pues va a seguir muy fuerte. Recuerden que para el año 476 la ciudad de Roma es tomada por por un líder germánico, por un rey bárbaro, se llama Odoacro, y Odoacro
sitia la ciudad de Roma, termina por invadirla, termina por derrumbarla, eh, y se nombra emperador, pero emperador en el sentido formal, pero realmente ya para el año 476 lo que quedan son vestigios de de ese imperio, ¿no? Entonces aquí vemos todos los grupos germanos y los reinos germanos, así se les llama en la historiografía, que comenzaron a asentarse en todo lo que eran las dependencias del imperio. En la península itálica vemos cómo sobre todo los ostrogodos que vienen del centro de Europa van a básicamente tomar toda la península itálica. Vemos también los ostrogodos y los visigodos cómo toman la parte del reino de los francos, lo que durante el imperio eran las Galias, Burgundia. También los ostrogodos y los visigodos van a tomar la península ibérica. Y bueno, y también los longobardos se van a mantener toda Europa, los anglos y los sajones van a invadir todo lo que es la parte de la Britania, lo que hoy es Inglaterra, bueno, y Gran Bretaña. Y vamos a ver cómo el mapa de Europa se transforma desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista también físico. El mapa de Europa sufre una transformación, no solo al parecer, y esto es lo que refieren los historiadores que se especializan en la Alta Edad Media, al parecer no solo la mengua o la decadencia del Imperio Romano tuvo que ver con las invasiones bárbaras, que fueron relativamente fáciles, sino que también para ese momento refieren quienes se han ayudado de la geología, de disciplinas auxiliares o de ciencias auxiliares como la geología, refieren que para ese momento por allí el mapa físico de Europa cambia porque las temperaturas bajan. Entonces se habla de no le quiero llamar una pequeña edad de hielo, aunque luego, pero sí todos los geólogos refieren que para ese momento la temperatura en Europa baja, ocurre y por ende ocurre un abandono de las ciudades, un repliegue de las ciudades al campo. Europa prácticamente la vegetación y el clima boscoso se adueña de Europa. Básicamente, sí, para este momento, para el año 500, incluso algunos años después, pasáramos imaginariamente en helicóptero por encima de Europa, lo que probablemente viéramos en este momento es un gran bosque tupido de alguna forma de árboles, eh, y las ciudades prácticamente comienzan a desaparecer bajo ese gran bosque que vuelve a tomar otra vez la ciudad, que vuelve a tomar otra vez Europa.
Entonces vemos cómo los cambios en Europa para este momento son profundos, hay una regresión en todos los sentidos, hay una regresión de nuevo en cuanto al abandono de las ciudades, pero también los historiadores que se ocupan de este periodo, es un periodo más o menos de 3 siglos, va del siglo sexto al siglo noveno, básicamente desde la caída del Imperio Romano hasta la coronación de Carlomagno en el año 800, o sea, son 3 siglos y medio donde prácticamente no hay nada, o sea, no pasa nada o no tenemos registros hasta hoy en día de qué más o menos pasó en esos 3 siglos y medio. Los vestigios que se tienen son obviamente de disciplinas auxiliares a la historia, arqueología, etcétera, porque la regresión que tiene Europa en estos 3 siglos y medio es brutal, o sea, incluso hay hasta una regresión en la escritura. Eh, Hay muy pocas fuentes escritas de esta época. Entonces quería de alguna forma adentrarlos a este contexto para eh, a partir de allí abordar la lectura de Bergman y entender, eh, digamos, las rupturas y las continuidades que se van a presentar en Europa desde la caída del Imperio Romano. eh, 3 siglos después, Carlomagno de alguna forma intenta revitalizar ese ideal de unidad, eh, pero realmente no se va a lograr, o sea, Europa va a estar como fragmentada y va a ser esta constelación de archipiélagos aislados unos de otros, básicamente hasta el siglo XI-XII. Entonces es importante que entendamos este periodo. Tal vez, y aquí un comentario aparte, tal vez es por esta razón, por estos 3 siglos y medio que les digo que no se sabe mucho históricamente al respecto, que se ha creado también esa noción errada, que siento yo que es un prejuicio que viene de la Ilustración, de que la Edad Media fue la época oscura, los años oscuros, the Dark Ages, y se habla que fue una época de oscurantismo. Realmente no fue toda la Edad Media que tuvo estas características, repito, sino 3 siglos y medio nada más, de básicamente, digamos, historiográficamente podemos hablar de Edad Media desde el año 476 con la caída de Roma hasta el año 1453 con la caída de Constantinopla. Entonces son casi 1000 años, de los cuales solo 3 siglos y medio tuvieron estas características. Me pusieron algo en el chat. Ok. Bueno, para incentivar un poco la discusión y que abramos la discusión, voy de Bergman. Entonces él parte de estos inicios, pero también yo quiero ejemplarizar un poco cómo era ese hombre medieval de este momento, cuál era su mentalidad para que podamos entender a partir de estas estructuras mentales y de esta cosmovisión del hombre medieval en este momento, también el sistema legal o las leyes de las cuales se va a partir, digamos, los reinos germánicos. Bueno, básicamente para esto me voy a ayudar de un historiador, un medievalista
muy importante que se llama Georges Duby, y Georges Duby refiere varias características del hombre medieval de este momento, del año de la Alta Edad Media, que nos van a entender, nos van a ayudar a entender, digamos, esa mezcolanza, ese crisol de lo que va a ser el sistema jurídico de la Alta Edad Media, previo a la Revolución Papal. Básicamente el hombre medieval de este momento va a tener dos características principales. La primera, dentro de sus formas mentales está esto que Georges Duby llama tomar, dar y consagrar. Entonces, para este momento, el sistema productivo no va a ser el cultivo intensivo. De hecho, la agricultura también sufre una regresión. Se va a volver al sistema de barbecho y de la rotación bienal, que digamos es una forma productiva bastante arcaica, y realmente la actividad económica se va a basar en la toma del botín, y digamos en las invasiones y en la toma del botín y en la repartición del botín. Entonces, una de las formas mentales con las que pudiéramos describir a este hombre medieval es esa mentalidad de tomar, dar y consagrar. Está muy presente también el tema de la largueza. La largueza es una actitud, podríamos decir también mental o cultural, que tiene que ver con la repartición del botín, eh, digamos, dentro de la estructura familiar. Por eso las sociedades que van a emerger de estos reinos bárbaros germánicos van a ser sociedades eh, patrimoniales, basadas en el patrimonialismo en el sentido weberiano de Max Weber, la definición de patrimonialismo de Max Weber, y va a ser, digamos, por la vía del parentesco. Todos los sistemas patrimoniales en un principio, los privilegios se dan por la vía del parentesco, y esto tiene que ver, explican algunos historiadores, tiene que ver con el tema del botín y la repartición del botín. Otro aspecto mental interesante del hombre medieval de esta época es, aparte de la actitud mental de tomar, dar y consagrar, es el tema de la fascinación por las formas antiguas. Entonces, paradójicamente, y podemos hacer similitudes con el presente, paradójicamente los bárbaros no odiaban a los romanos. De hecho, los admiraban muchísimo. Eh, Al parecer, relatan las fuentes tardorromanas, cuando, digamos, comienzan las invasiones bárbaras duraron más de un siglo, solo que fueron muy paulatinas y muy, eh, digamos, sí, paulatinas, y a lo largo de un siglo de alguna forma mellaron en el imperio, ¿no? Entonces las fuentes tardorromanas relataban que cuando los bárbaros entraban a alguna ciudad romana, se quedaban maravillados viendo las estructuras, los edificios, que digamos, los bárbaros de alguna forma se quedaban impresionados y admiraban mucho la romanidad o el ser romano, y ellos realmente entraban a Roma, digamos, de esa forma de vida romana a la que aspiraban. Por eso digo que podemos establecer paralelismos con el presente, porque eh, bueno, todo imperio siempre la gente
las personas que viven en los márgenes de los imperios, y eso se ha visto a lo largo de la historia, pues siempre quieren entrar a los imperios. Lo vemos, por ejemplo, si estudiamos Teotihuacán, si estudiamos Roma, y por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, el problema que tienen en su frontera con México y con los otros países de Centroamérica se parece bastante a todo el tema de la barbarización de Roma, porque es gente que quiere penetrar las fronteras del imperio de alguna forma, eh, y que quiere entrar porque vive de una aspiración, ¿no? De un modo de vida que se vive en el imperio sin de alguna forma darse cuenta que, eh, digamos, mientras más gente se va, menos, de alguna forma, digamos, merman culturalmente ese modo de vida que en el fondo quieren imitar, ¿no? Entonces, al momento en Roma con los bárbaros. Entonces, los bárbaros idealizaban las formas romanas, las formas clásicas, y de alguna forma querían imitar esa romanidad e impregnarse de esa romanidad. Entonces ya aquí entendemos por qué, por ejemplo, un Carlomagno, cuando, digamos, se nombra rey de los francos, le pide al obispo de Roma que lo corone, porque de alguna forma él necesita, eh, digamos, ungirse de esa legitimidad que otorga Roma y de esa romanidad, ¿no? Entonces, esos son dos aspectos claves para entender la mentalidad del hombre, digamos, medieval en este momento. Entonces, Berman hace un recorrido, para empezar por allí, de cómo eran los sistemas legales también de estos reinos bárbaros germánicos, y señala pues varios aspectos. Obviamente esta gente se rige por leyes tribales, si bien cuando se empiezan a establecer los primeros reinos bárbaros germánicos, ellos quieren imitar de nuevo por el tema de esta fascinación con las formas antiguas, que se Duby, ellos quieren imitar una suerte de ley romana, de derecho romano, pero pues lo imitan muy mal. Entonces algunos historiadores hablan como que de una ley romana eh, desvirtuada, eh, deformada, que comienza a, digamos, a querer de alguna forma imitarse en esta época. Y sobre esta ley romana deformada, van a superponerse algunas tradiciones legales, por decirlo de alguna forma, algunas tradiciones jurídicas o algunas formas de administración de justicia que son propias de estos pueblos germánicos. La primera que refiere Berman es obviamente la ordalía, lo que se conoce como ordalía. eh, Él lo llama trial by ordeal, pero en español es ordalía, y tiene que ver con una suerte eh, de, de prueba. De hecho, la palabra ordeal significa de alguna forma prueba, pero no prueba en el sentido probatorio moderno, sino literalmente un examen. O sea, un examen o una prueba que se le ponía al acusado, y se suponía que por invocación o por intervención divina se iba a determinar si era culpable o inocente. Allí
ejemplos, si les interesa ver ese tipo de curiosidades, llegaron hasta la Baja Edad Media. Mucha gente cree que se aplicaron, digamos, durante todo el tema de la Inquisición, etcétera, pero eso es un poco de leyenda negra. Realmente, en la Edad Moderna y practicando la ordalía, sí, digamos, las comunidades protestantes eh, sí persiguieron mucho la brujería, incluso más que la Inquisición católica. La Inquisición católica se basó más que todo en la persecución de judíos. Y los judíos, digamos, si se descubría que alguien era judío o profesaba la religión judía, las penalidades eran otras. No eran tan bárbaras porque eso es el rasgo de toda la cristiandad europea, las religiones, lo que se llaman las religiones del libro, o las religiones que descienden de Abraham, como el judaísmo obviamente y el islam, digamos, tenían otra consideración. Ya lo que era el tema del paganismo, eh, la brujería, etcétera, sí era otra consideración, pero si bien, o sea, no hay tantos registros de brujería como se cree en el tema de la Inquisición católico romana. Pero no, las comunidades protestantes sí seguían practicando las ordalías ya para inicios de la Edad Moderna, y básicamente consistían en, bueno, si eres inocente o eres culpable, pues la providencia se encargará de demostrarlo. Entonces vamos a ver pruebas, la prueba del agua, la prueba del fuego, que ojo, también eran muy subjetivas porque también estaba la prueba del pan y el queso, que era bastante... y sobre cine, pues, y se sometió muy, si no sobre la alegación, te sumergían en un río y si flotabas quería decir que eras culpable. Y, y bueno, quiere decir que eras inocente, y si no podías tragarlo, quería decir que Dios de alguna forma eh, estaba demostrando sobrenaturalmente que eras culpable. Entonces, digamos, cada pena, o sea, cada prueba variaba según el delito cometido y, y era aplicada según obviamente la calidad, así se refería en la época, no es que yo utilice esas palabras contemporáneamente, pero se refería también a la calidad de la persona, calidad en el sentido de si era de la clase aristocrática o no. Entonces, aquí me parece interesante porque Berman de alguna forma refiere que el elemento sobrenatural, y también refiere que en el derecho bárbaro germánico hay elementos de poesía y de teatralidad. Entonces, todos estos tres elementos, el elemento de lo sobrenatural, de la poesía, de la teatralidad, que son componentes
digamos, de la administración de justicia de los pueblos bárbaros germánicos, eh, de alguna forma denotan, o lo que intentan denotar, es que eh, el mundo de las leyes, de alguna forma, no recuerdo la palabra exacta que utiliza, pero que bueno, la administración de justicia de alguna forma está separada de la vida terrenal, pertenece a otra esfera. Y eso es una idea que me parece sumamente interesante cuando nos referimos precisamente a estas comunidades que sobre todo se van a sentar en el ámbito anglosajón, porque en el ámbito continental em, la aplicación de la ley y la administración de justicia va a ser más mundana de alguna forma, pero digamos que en el mundo de de, en la órbita anglosajona, y este es el tipo de ley que administraban los anglosajones, sí va a estar la administración de justicia rodeada de alguna forma de ese halo sobrenatural. Y esa observación me parece súper importante y súper aguda por parte de Berman, porque no sé si ustedes han notado que el sistema de justicia, sobre todo estadounidense, pero podríamos de alguna forma trasladarlo también al sistema de justicia británico, sí tiene de alguna forma un componente, no diría sobrenatural ya, porque obviamente está ya muy secularizado y mediado de alguna forma por los poderes terrenales, pero sí cuando alguien se somete a la justicia estadounidense, parte, para, ¿cómo lo puedo decir? Parte de un acto de fe, parte de una creencia en esa justicia. Y de hecho, cuando vemos las instituciones de justicia, sobre todo en los Estados Unidos, o sea, prácticamente yo le digo, a veces he tenido esta conversación precisamente con el profesor Jesús María, y yo digo, es que el sistema secular, y la gente, o sea, la gente lo considera, la gente cree, hace un acto de fe cuando se somete al sistema de justicia. En ese sentido, sí pudiéramos decir que es casi que una religión secular. Entonces me parece interesante porque son elementos que todavía perviven en la cultura jurídica anglosajona. Otra cosa que todavía pervive en la cultura jurídica occidental, ya no tanto anglosajona, sino occidental, es el tema de comenzar el juicio con un juramento. Nosotros, o sea, se jura sobre la Biblia o en nombre de Dios de que lo que se va a testificar o lo que se va a decir va a ser con la verdad. Y en el tema, por ejemplo, si ven las series legales o jurídicas estadounidenses, pues en un juicio siempre se hace el acto protocolar de jurar sobre la Biblia, perdón, sobre la Constitución, pero realmente ese acto de jurar sobre la Constitución viene de un tema divino, ¿no? De jurar sobre la escritura, de que lo que se va a decir es algo cierto, algo correcto, ¿no? Entonces vemos cómo de alguna forma perviven hasta el día de hoy esos elementos arcaicos, pero necesarios eh, en la administración de justicia, porque de alguna forma la idea es separar el mundo de las leyes
del mundo terrenal, del mundo cotidiano. Y en ese sentido, la tradición anglosajona pues lo ha sabido hacer. No sé si quieren abrir a participaciones y me comentan y vamos siguiendo la discusión. Hay otros puntos que dejé por fuera, pero todavía tenemos tiempo. Mariale. María Orellana tenía un comentario, dice, me parece impresionante que todavía los protestantes siguieran aplicándola. Sí. Tienes la palabra, Mariale. Es que esta clase, recibimos una clase de procesos históricos del mundo moderno y contemporáneo y fue de mis clases favoritas, pero cabal hablamos de las ordalías y yo no sé si nos lo dijo en algún momento, seguramente sí, pero yo no me acordaba que todavía los protestantes las practicaban y me parece súper interesante porque, o sea, que fueran ellos, no sé, como que tratando de salir de como que esas cosas extremas que tenía el cristianismo antes, o sea, todavía sigue siendo extremo, pero no tanto. Eso es uno. Y otra cosa es que yo también pensaba en eso de que seguimos siendo como, yo siento que hasta como tribales, no sé, como por estar, o sea, al ver cómo Estados Unidos y todavía, bueno, un montón de sociedades, nosotros también le damos tanto peso como a esa justicia divina antes de pensar en la terrenal. A mí me llama la atención que la mayoría de gente con la que hablo y cuando hablamos de las cosas que están pasando aquí en Guatemala o algo así, es como hay mucha gente que piensa, bueno, se tiene que hacer algo al respecto y las autoridades como que tienen que pasar por un sistema de justicia como efectivo, pero hay mucha gente que dice, no, mejor esperemos porque eso no nos toca a nosotros, ellos van a pagar en algún momento y el único que puede decir que les va a pasar es, es Dios y me parece súper interesante porque somos una sociedad supuestamente evolucionada y que ha cambiado un montón en su sistema legal y en su sistema social y lo que sea, pero en realidad no, o sea, como que seguimos siendo esa sociedad de hace 500 años y no hemos evolucionado mucho tal vez en nuestro pensamiento y en nuestra forma de sentir, tal vez porque la fe es algo como propio del hombre, es algo natural y es algo que necesita para vivir, no sé, pero sí me parece súper interesante. Gracias, Mariale. Sí, hay algo interesante porque, por ejemplo, yo escucho mucho aquí en Guate que alguien dice, no, no creo en esta justicia. Esta justicia está parcializada, esta justicia no es independiente. Y bueno, y se van del país, eh, etcétera. Eso me parece curioso. Porque yo digo que, o sea, por lo que estoy diciendo es que en el mundo anglosajón sí hay un acto de fe hacia el sistema de justicia, porque en el mundo anglosajón hasta, y eso sí es algo que hay que admirarles, no que yo quiera idealizar el common law ni nada de eso, porque ya expliqué en clases anteriores que, que yo no bebo de ese mito hayekiano o de esa idea hayekiana, pero si algo hay que admirar al sistema de justicia estadounidense es que la gente, o sea, incluso el peor criminal se somete a ese sistema y cree en ese sistema. Entonces, por eso es que yo de alguna forma, ¿se acuerdan que la clase pasada les hablé de la teología política y de Carl Schmitt y todas estas cosas de las religiones del libro y el constitucionalismo moderno? O sea, digamos, de alguna forma vivimos en un mundo con elementos todavía medievales, pero que a partir de eso que llamamos modernidad hemos ido secularizando mediante instituciones civiles, soberanía, constitución, pero que en el mundo medieval
tenían otras implicaciones teológicas, ¿no? Entonces, por eso yo hago este juego, cuando yo digo de que se parte de un acto de fe todavía, en el caso uno ve la justicia estadounidense, es muy evidente, o sea, hasta el criminal, hasta el peor criminal, cree en el sistema de justicia de ese país y se somete a las leyes de ese país porque él cree en su sistema de justicia. Y eso no es que por arte de magia, por temas sobrenaturales, como se creía en esta época, porque, digamos, hay una intervención divina, no, sino porque desde que son niños, a los niños desde que están en preschool, en ese país, se les inculca su constitución, se les enseña su constitución, se les enseña sobre su sistema de justicia. El sistema de justicia en los Estados Unidos y también en Inglaterra todavía está rodeado de una majestuosidad y de una majestad. O sea, todavía en Inglaterra los abogados, cuando van a litigar a juicio, se tienen que vestir con toga y con su peluca y todo. Entonces, como se hacía hace 300 años, y todavía se hace así. Entonces, ese tema de conservar, de alguna forma, no quiero decir que ese sea parte de los problemas de nuestro sistema de justicia, porque seguramente es una tontera, pero nosotros también cuando desacralizamos los ritos que envuelven al poder, ya no solo el sistema de justicia, etcétera, pero cuando desacralizamos los ritos que envuelven al poder, cuidado, porque allí también estamos volviendo terrenal el poder político. Y cuando volvemos terrenal el poder político, que básicamente la modernidad lo que hizo fue eso. O sea, a partir del siglo XV lo que hemos hecho es volver el poder político cada vez más terrenal. Entonces, por un lado, no sé si es bueno que ahora todos podamos ver cómo la realeza, no sé si ven The Crown o si siguen la farándula de todo lo que hace el Harry, la Meghan y todo eso, pero antes, o sea, estoy hablando que hasta hace 150 años nadie ni siquiera sabía cómo se veía el rey, cómo se veía la reina. Entonces, ya que ahorita le sepamos la vida íntima, los vuelve terrenales y de alguna forma los desacraliza. Entonces, yo no sé, vivimos también, o sea, estamos también como en una ambivalencia, porque por un lado, ok, qué bien que todos podamos hacer parte y todos podamos participar del poder político, pero también qué malo que cada vez los líderes se parezcan, o sea, cada vez más a nosotros, se parezcan cada vez más al vulgo, a la plebe. Entonces, pues vemos gente como, no sé, tal vez me estoy yendo por otro lado, pero vemos a gente como el presidente del Congreso de Guatemala y yo digo, wow, o sea, creo que nos pasamos un poquito, o sea, creo que también elevar el tema del poder político, digamos, conservar ese misterio de alguna forma que envuelve el poder político, le da un carácter, eh, digamos, distinto. Y tal vez sentimos más respeto y más contención cuando estamos frente a algo misterioso que no podemos entender mucho. Entonces, sobre todo los franceses, les pongo por ejemplo este ejemplo, o sea, y no tiene que ver con monarquía y república, porque de nuevo les pongo el ejemplo de The Crown que les hizo gracia, ya veo que me pusieron por el chat. Eh, Pongo el ejemplo de la monarquía inglesa, o sea, le sabemos la vida, le sabemos las historias, o sea, entonces digamos, no tiene que ver con que sea una monarquía, porque pongo, por ejemplo, Francia es una república, no es una monarquía,
pero en Francia el poder político, o sea, el poder político en Francia sí está revestido de una especie de religión republicana que viene de la Revolución Francesa. Entonces, el presidente de Francia eh, está en el palacio, o sea, se reúne con sus ministros en el Palacio de Versalles, etcétera, todo eso, y parece un rey, parece un monarca, o sea, Luis XIV, etcétera. Entonces, sí, Francia de alguna forma, a pesar de que es una república, sí conserva esa majestuosidad, ha sabido de alguna forma conservar esa majestuosidad eh, sobrenatural, que de alguna forma infringe un respeto en el ciudadano común. O sea, yo no sé hasta qué punto es bueno que cada vez más los líderes se parezcan más al pueblo. O sea, no, hay momentos en la historia donde eso ha sido deseable, porque de alguna forma el poder político, también ha habido momentos en la historia donde el poder político se divorcia completamente eh, del pueblo y de sus necesidades y se vuelve muy elitista. O sea, ha pasado en la historia, pero también yo no sé qué tan bueno es que, que los gobernantes cada vez se parezcan más al pueblo. Entonces nos desviamos, pero Mariana tiene un comentario o pregunta. Sí, es un comentario volviendo un poco a lo de la Edad Media. Me parece interesante cómo es que la religión era muy importante y era como el centro de cómo se desarrollaba la política, la economía, incluso la justicia, porque incluso el sistema estamental se utilizó para designar estamentos en la sociedad de la Europa medieval. Entonces, ahí los grupos se dividían dependiendo de su cercanía con Dios. Y entonces ahí es donde me parece interesante que también los derechos humanos, por decirlo así, que existían en esos tiempos, también eran de algún modo eran como privilegios al final, porque si yo pertenecía al primer estamento y mi cercanía con Dios era muy cercana, valga la redundancia, entonces el derecho que yo tenía iba a ser más grande y más específico para mí que para los otros. Y respecto a por qué tal vez somos personas que estamos muy relacionados con la fe, yo creo que al final buscamos un sentido de identidad, buscamos al final alguien que nos represente y que nos enseñe de algún modo a cómo utilizar nuestra moral. E incluso esto me recuerda a Rafael Carrera, y cuando él fue presidente, que al final toda la población guatemalteca lo veía a él como un dios, como un rey, y es al final que... Sí, gracias Mariana. Me gustó mucho tu intervención porque realmente has apuntado a dos temas importantes. El primero, que tiene que ver con el hecho de todo el tema de la jerarquía medieval, realmente, a diferencia de lo que se cree, eso no tiene tantos orígenes en el cristianismo. Eso es una adopción que una vertiente del cristianismo, la patrística, y luego la escolástica, va a adoptar de Aristóteles. Pero todo ese tema de la jerarquía, etcétera, viene de la filosofía aristotélica, y va a haber un texto también importante de la Alta Edad Media, ahorita no recuerdo, o sea, sé que es del siglo VI, y va a ser, o sea, la parte en esa época, en esos siglos oscuros, de alguna forma que les relato, que van del siglo V, finales del siglo V a principios del siglo octavo, o sí, a finales del siglo octavo. Una de las zonas donde más tenemos fuentes, etcétera, obviamente va a ser Bizancio, el Imperio Bizantino, que era todavía la parte de Roma que
que continuó después de la caída del imperio, y el norte de África, donde van a haber pueblos, territorios que de alguna forma todavía conservan algo de aquello que se llamó el mundo helenístico. Y va a ser toda esa zona del norte de África, lo que hoy conocemos como el Magreb, ¿no? Entonces, de ahí sale, por ejemplo, San Agustín, Agustín de Hipona, va a ser un clérigo que va a venir de esa órbita más oriental. Por eso es que yo digo que el mundo occidental de alguna forma es un trasplante del oriental, porque el cristianismo, etcétera, realmente es una religión oriental, y si estudiamos el cristianismo primitivo, tiene muchísimos elementos orientales, persas, zoroastros, bueno, obviamente israelíes, judíos, etcétera, pero tiene muchos elementos orientales. Entonces, por allí, contemporáneo con Agustín de Hipona, va a estar este señor, Juan Clímaco, que también es, se los puse allí en el chat, si les interesa, que él también va a estar en esa órbita del lado bizantino y del norte de África. También va a ser maniqueísta, que era la religión que profesaba Agustín de Hipona antes de convertirse al cristianismo. También va a ser, digamos, va a tener ese mismo trayecto espiritual, va a ser maniqueísta y luego se va a convertir al cristianismo. Y Juan Clímaco va a desarrollar el tema de la jerarquía o de la escalera, ahorita se me olvidó el nombre, pero es como la jerarquía divina o la escalera divina, que relata precisamente eso que nos comentaba Mariana. Entonces, de alguna forma, todos los postulados de Aristóteles, más todas estas tesis que va a adoptar el neoplatonismo, podemos decir que tanto Juan Clímaco como Agustín de Hipona, etcétera, ellos van a tomar muchos elementos de lo que era la escuela neoplatónica, que va a ser muy importante en esta época. El mayor exponente sabemos que es Plotino, y van a tomar muchos elementos del incorporar el cristianismo de este momento, de la Alta Edad Media. Recuerden que estoy hablando principalmente de la órbita oriental, pero igual eso pertenece, digamos, a la historia de Europa. Entonces, todo este tema de la jerarquía y esta justificación de una especie de sociedad de castas, etcétera, va a venir de aquí. De estos, va a tener estos orígenes también en este periodo que va, digamos, del siglo V al siglo VIII, que son esos periodos formativos yo no diría incluso, o sea, más allá incluso de Berman, no solo de la tradición jurídica occidental, sino de la conformación espiritual y cultural europea, ¿no? Estos 3 siglos y medio van a ser determinantes. Adriana tiene un comentario. Es que a mí me pareció bastante interesante el paralelismo que usted hablaba y de las cosas que habían trascendido en la actualidad. Entonces me puse a recordar, y también me parece bastante interesante cómo eso sigue presente incluso en la Constitución de Guatemala. O sea, donde se empieza mencionando a Dios, donde en el hemiciclo también está Dios, unidad y unión, creo que es, y libertad. Entonces, cómo a pesar de esa secularización que se busca en Occidente, en países como el nuestro, esa tradición sigue presente, o sea, y se sigue tomando hasta cierto punto
como un argumento para desarrollar leyes o llevar la vida social. Entonces, ese es mi comentario. Gracias, Adriana. Bueno, para seguir avanzando con el tema, porque veo que nos quedan apenas 20 minutos, tenemos varios cuerpos legales que estos pueblos bárbaros germánicos digamos, van a tener y lo van a de alguna forma articular con esa tradición romanista que no es del todo romana. Entonces, por ejemplo, tenemos como en el reino de los francos, antes de Carlomagno incluso, la ley va a ser la famosa ley sálica, y va básicamente el cuerpo jurídico por el que se va a regir el reino de los francos. Al parecer, el primer rey franco que se convirtió al cristianismo un poco después de la caída del Imperio Romano, que se llamaba Clovis, va a imponer la ley sálica. Luego, ya en lo que es Britania, la Britania ya invadida por los anglos y los sajones, va a aparecer las famosas leyes de Ethelbert, que se van a concentrar digamos, en la zona que hoy pertenece a Kent, al condado de Kent. También vemos ya varios siglos después, porque el Principado de Kiev es posterior, pero siempre antes del año 1000, también el Principado de Kiev van a aparecer otra especie de código, que es el Ruskaya Pravda. Y luego en el año 1066, esto es muy importante para la historia de Gran Bretaña hasta el día de hoy, en el año 1066, con la famosa invasión de los normandos, con Guillermo el Conquistador, William the Conqueror, de alguna forma en los reinos, digamos, los normandos van de alguna forma a invadir, digamos, la Britania de los anglos y los sajones, van a barrer a los anglos y los sajones, y a partir de ese momento, lo que es Britania, etcétera, va a estar controlada por los normandos, que obviamente sabemos que vienen del Báltico. Y una de las innovaciones o una de las cosas que van a traer los Doom quiere decir juicio. Entonces ellos van a traer el Doomsday Book. Los normandos van a traer una serie de innovaciones, pero la más importante es esa innovación jurídica, y la que más nos importa a nosotros es esa, pero ellos traen un calendario, traen un montón de cosas, y digamos que ellos también se van a mezclar con todos los mitos y leyendas que venían de esa época de la Alta Edad Media, de los anglos y los sajones, que realmente podemos condensar en lo siguiente. O sea, una tradición que viene del centro de Europa, porque los anglos y los sajones vienen también de Germania, del centro de Europa, mezclada con elementos celtas, que son poblaciones que vivían ahí, y mezcladas también con el cristianismo y temas romanos. Entonces vemos, por ejemplo, en la leyenda artúrica, en el mito artúrico,
Y eso digamos, es interesante porque Berman en el libro habla de la cristianización y el impacto que tuvo la cristianización de estos pueblos bárbaros germánicos en su sistema jurídico de nuevo, pero yo no lo excluyo de la cultura europea en general. Y una fuente, digamos, para ver toda esa cristianización de los pueblos germánicos o germanización del cristianismo, él hace ese juego que yo lo comparto, o sea, estamos hablando de una cristianización de los pueblos germánicos, pero también una germanización del cristianismo. Se puede ver elementos en el famoso poema de Beowulf, que además es probablemente de las primeras fuentes que se tienen de lo que va a ser el idioma inglés. Obviamente es un idioma arcaico que hoy reconocemos muy pocos vestigios en él de lo que es el inglés moderno, pero sí es un antecedente el poema de Beowulf del idioma. Y obviamente el mito artúrico, la leyenda artúrica, tiene muchos elementos que tienen que ver con la cristianización de todos esos pueblos anglos y sajones. Vemos, por ejemplo, cómo en la leyenda artúrica está presente el Santo Grial, que es un elemento obviamente cristiano, pero también está presente la Dama del Lago, de Lady in the Lake, que es una figura muy importante de la cosmovisión celta. Entonces vemos cómo la leyenda artúrica sirvió, y ojo, lo que pasa en el mundo anglosajón con la leyenda artúrica va a pasar también en todos los reinos de la Europa occidental. De alguna forma, los mitos y leyendas de las poblaciones o de estas poblaciones germánicas se van a de alguna forma articular con elementos del cristianismo y van a servir estas leyendas, etcétera, para cristianizar todos esos territorios. Entonces la leyenda artúrica tiene muchos elementos digamos que hablan de ese sincretismo de ese momento. Bueno, y el poema de Beowulf también. Hay una película, si les interesa estos temas, la volví a ver hace poco, por cierto, que la estaban pasando en la tele, y me pareció excelente. Es una película no vieja, es del año 81, 82, se llama Excalibur. Creo que es del 81 o del 82. No recuerdo, la pueden buscar. Es interesante porque es obviamente toda la historia de la leyenda artúrica basada en la transcripción posterior de Sir Thomas Malory, que va a ser una transcripción posterior, o sea, muy posterior, va a ser del siglo XVII, creo. Pero digamos que la película en sí, los elementos de la película, no todos, hay algunos que sí son desfasados, pero esa película va a tener muchos elementos de la Alta Edad Media. Todo este tema que les comenté de la ruralización de Europa, después de la caída del Imperio Romano, va a aparecer. Hay una escena donde hay un juicio por combate que pertenece a la ordalía. No sé si vieron Game of Thrones, pero creo que es la penúltima o la antepenúltima temporada de Game of Thrones,
cuando están juzgando a Tyrion, Cersei está juzgando a Tyrion por traición, etcétera, él demanda un juicio por combate, un trial by combat, y es cuando Cersei le dice, bueno, por mí va a pelear la montaña, The Mountain, que es Gregor Clegane, que era ese que es así todo grandote, y por el lado de Tyrion peleó por el Oberyn Martell, que es cuando la montaña asesina a Oberyn Martell y Tyrion se tiene que exiliar de Westeros. Creo que es como la cuarta o la quinta temporada, no recuerdo. Entonces, eso allí vemos una dramatización de una ordalía. También eso era parte de la ordalía, o sea, el juicio por combate. Y de alguna forma, quien ganaba el combate era quien estaba acompañado, quien tenía la voluntad de Dios. Y si esa persona que ganaba estaba acompañada por la voluntad de Dios, quería decir que la persona era inocente. Esto no es solo el mundo anglosajón, también vemos como en el mundo continental, sobre todo en la España de los visigodos, bueno, no era España en ese momento, era la Hispania de los visigodos, pero luego después de las invasiones musulmanas, va a quedar relegado a los gobiernos, a los reinos de León, Navarra, Castilla, etcétera, en el norte. Vemos como incluso en los reinos de León, Navarra, Castilla, se sigue practicando ¿cómo era que se llamaba? El reto, el juicio por reto. Entonces era yo te reto y a un combate, etcétera, y el que gane va a ser, digamos, librado de todos los cargos o de los crímenes que se le acusan. Bueno, entonces, si quieren, por ejemplo, ver esto, les di ese ejemplo de Game of Thrones, pero también esta película que les recomendé, Excalibur, hay una escena donde Lancelot digamos, ocurre un juicio, el juez es Arturo, porque alguien lanza una acusación sobre Genevieve, que es la esposa de Arturo, de que tenía un amorío con Lancelot, y esto se lleva a juicio, y el juicio se resuelve mediante un combate. Entonces también es una muestra del sistema de justicia o de la administración de justicia medieval. La película es muy buena si la quieren ver, tiene muchísimos otros elementos medievales, lo que les decía del tema del botín, lo de tomar, dar y consagrar, la largueza, todos esos son elementos que están presentes en esta película. La leyenda artúrica. Lo único que de esta película que no es acotado a la historia es todo el tema de la indumentaria, porque sí, los caballeros y los guerreros utilizan armaduras completas que no son las armaduras completas, ¿saben? No sé si han visto esas imágenes de caballeros así completos con su yelmo, su armadura, todo completa en el cuerpo. Esas no son armaduras medievales, son armaduras realmente que se utilizaron así de cuerpo completo entre el siglo XVI y XVII. Para este momento, o sea, estamos hablando de estos primeros siglos de la Alta Media, básicamente posteriores a la caída del Imperio Romano, lo que se utilizaba era una cota de malla, aunque la cota de malla se va a popularizar ya más cerca del año 1000, pero sí se estilaba de alguna forma la cota de malla, o sea, las armaduras eran muy distintas. Tal vez ese es el único elemento de la película que yo no
que yo no lo veo tan histórico. Pero de resto todo sí es como bien acotado si quieren ver algo diferente este fin de semana, se los recomiendo. Bueno, y el soundtrack de esa película es la obra, que es una obra del siglo XX, que es el Carmina Burana de Carl Orff. Se los voy a poner aquí. Realmente la Carmina Burana de Carl Orff, que hoy todos conocemos, es una obra del siglo XX, pero Carl Orff se inspira en los cantos goliardos de la Alta Edad Media. Estamos hablando siglo VIII al siglo XI. Entonces él lo que hizo, esos cantos goliardos, que eran cantos de taberna, no se sabe muy bien cómo se escuchaban porque no se sabe cómo era la música en ese momento. Recuerden que el sistema del pentagrama musical va a aparecer en el siglo XV, siglo XVI, después del Renacimiento. Entonces, antes de esa fecha no se sabe muy bien cómo se escuchaba la música. Entonces, básicamente Carl Orff en el siglo XX, o sea, hace poco, él va a musicalizar a través de su imaginación, pensando cómo probablemente se habrían escuchado, no sé, estos cantos goliardos de la Alta Edad Media. Entonces, también es interesante el O Fortuna, que es digamos, el área inicial de esta obra de la Carmina Burana, es muy conocido. Seguro cuando termine la clase, si lo ponen ahorita en YouTube, cómo es el O Fortuna de Carmina Burana, lo van a reconocer de inmediato, porque hoy en día lo usan mucho sobre todo para películas. Me da risa que lo usan para películas de terror y esas cosas. Cuando uno lee la letra del O Fortuna, más bien es un canto a la vida, digamos, la letra es muy, muy alegre, es un canto a la vida básicamente, pero la música es muy, me imagino que como musicalmente es tan fuerte, hoy en día lo usan para películas de terror y ese tipo de cosas. Pero les recomiendo esa película porque salen elementos de lo que estamos hablando en la clase sobre el tema de las ordalías. Bueno, ya son las 8:20. No sé si lo dejamos hasta aquí. Y continuamos mañana. Me faltó pasarles un mapa. Les tenía 2 mapas hoy, un mapa de la Europa en el año 500 y les tenía otro mapa de la Europa del año 800, más o menos para la coronación de Carlomagno. Y ya hablamos de, digamos, la Europa del año 1000, hablamos un poco de Carlomagno, el cesaropapismo, la Europa del año 1000, y ya entramos como tal, le entramos de frente al tema de las reformas gregorianas, o lo que Berman llama la revolución papal. Bueno, entonces, chao, nos vemos mañana. Muchas gracias, licenciada. Feliz día. Gracias a ustedes. Chao. Gracias.